Vamos a tratar algunos factores que influyeron para llegar a fines términos el proceso de paz de narcotráfico con la guerrilla. Entonces, digamos que durante las últimas 3 décadas, Colombia ha vivido una guerra civil larga, compleja, discontinua y ante todo política. La guerra también ha sido atroz, no solo gran parte del territorio, sino por lo menos en la mayoría, en los departamentos que más se ve en Antioquia, en el Meta y en el suroccidente, convirtiendo el 10% de la población civil en víctimas directas de este conflicto y afecta seriamente las libertades civiles y los indicadores democráticos y de desarrollo humano. Compañero, por tanto no hubo ninguna característica que pueda llamarse estructural u objetiva que determinara fatalmente la ocurrencia de la guerra. En Colombia la guerra se inició por voluntad de grupos revolucionarios que desafiaron mediante las armas al gobierno y a la sociedad y que fueron limitando después por el narcotráfico. La guerra se mantuvo y en creciente de manera inicia después de los narcotráficos, pues se mantuvo este crecimiento en la estructura y las oportunidades que explican esta persistencia, que incluyeron factores como el debilitamiento del Estado, la dificultad para lograr acuerdos que puedan superar esta difícil situación de nuestro país. Pues varios años el gobierno para identificar y actuar y articular algunas críticas, podemos evidenciar 2 de las mayores crisis políticas de nuestro país, generadas por el cartel de las drogas y estimuladas por otro grado de la corrupción de las clases políticas, porque sabemos que en la política también hay corrupción. El carácter prioritario de todas las organizaciones de armas y sensibles y la opinión que sufrieron fue la población. Bueno, el narcotráfico que sirvió de fuente de financiación de los aparatos armados, las 7 condiciones sociales en el campo que posibilitaron el ingreso de algunos colombianos a los ejércitos privados y el reclutamiento forzado fueron las múltiples contiendas que, además del conflicto entre el Estado e insurgencia, fueron las que abarcaron los enfrentamientos entre guerrillas paramilitares y narcotraficantes. Por tanto, entre cada uno de ellos, el uso de negociaciones por parte de la insurgencia como táctica para escalar la guerra. Las responsabilidades políticas, en este caso y moral, de los protagonistas directos de la historia, y esta recalca que cualquier acuerdo para la terminación de la guerra será más sólido. Por tanto, mientras mejor trate de entender nuestro drama desde una perspectiva colectiva, se tendrá mejor que entender nuestro drama desde un respeto el cual guarden por lo que han sufrido. Sin embargo, como ciudadanos que apenas estamos ingresando más en este tema, nos hacemos a la siguiente pregunta: ¿en qué país queremos vivir? Pregunta fundamental que nos gustaría poner y planteársela a cada colombiano, residente o no, adulto o niño, porque al final de esta conversación es la problemática que nos afecta a todos por igual. Sí, compañero, las complicaciones de esta pregunta repercuten en nuestra vida cotidiana. Y el trato que le demos a esta es fundamental para cimentar las bases de un mejor país, conocido por su extenso historial de violencia que tiene nuestro país, el cual intentamos sepultar y olvidar. Con acciones como esta, podemos decir que demuestran la determinación de los colombianos a superar nuestro ayer para un mejor mañana. El conocido y polémico proceso de paz entre la FARC y el gobierno colombiano ha estado de hecho en que vamos a tratar algunos factores que influyeron para llegar a fines términos el proceso de paz de narcotráfico con la guerrilla. Entonces, digamos que durante las últimas 3 décadas Colombia ha vivido una guerra civil larga, compleja, discontinua y ante todo política. La guerra también ha sido atroz, no solo gran parte del territorio, sino por lo menos en la mayoría, en los departamentos que más se ve en Antioquia, en el Meta y en el suroccidente,
convirtiendo el 10% de la población civil en víctimas directas de estos conflictos y afecta seriamente las libertades civiles y los indicadores democráticos y de desarrollo humano. Compañero, por tanto, no hubo ninguna característica que pueda llamarse estructural u objetiva que determinara fatalmente la ocurrencia de la guerra. En Colombia la guerra se inició por voluntad de grupos revolucionarios que desafiaron mediante las armas al gobierno y a la sociedad y que fueron limitando después por el narcotráfico. La guerra se mantuvo y en creciente de manera inicia después de los narcotráficos, pues se mantuvo este crecimiento en la estructura y las oportunidades que explican esta persistencia, que incluyeron factores como el debilitamiento del Estado, la dificultad para lograr acuerdos que puedan superar esta difícil situación de nuestro país. Pues varios años el gobierno para identificar y actuar y articular algunas críticas, podemos evidenciar dos de las mayores crisis políticas de nuestro país, generadas por el cartel de las drogas y estimuladas por otro lado la corrupción de las clases políticas, porque sabemos que en la política también hay corrupción. El carácter prioritario de todas las organizaciones de armas sensibles y la opinión que sufrieron fue la población. Bueno, el narcotráfico que sirvió de fuente de financiación de los aparatos armados, las 7 condiciones sociales en el campo que posibilitaron el ingreso de algunos colombianos a los ejércitos privados y el reclutamiento forzado fueron las múltiples contiendas que, además del conflicto entre el Estado e insurgencia, fueron las que abarcaron los enfrentamientos entre guerrillas paramilitares y narcotraficantes. Por tanto, entre cada uno de ellos, el uso de negociaciones por parte de la insurgencia como táctica para escalar la guerra. Las responsabilidades políticas, en este caso, y moral, de los protagonistas directos de la historia, y esta recalca que cualquier acuerdo para la terminación de la guerra será más sólido. Por tanto, mientras mejor trate de entender nuestro drama desde una perspectiva colectiva, se tendrá mejor que entender nuestro drama desde un respeto el cual guarden por lo que han sufrido. Sin embargo, como ciudadanos que apenas estamos ingresando más en este tema, nos hacemos a la siguiente pregunta: ¿en qué país queremos vivir? Pregunta fundamental que nos gustaría poner y planteársela a cada colombiano, residente o no, adulto o niño, porque al final de esta conversación es la problemática que nos afecta a todos por igual. Sí, compañero, las complicaciones de esta pregunta repercuten en nuestra vida cotidiana. Y el trato que le demos a esta es fundamental para cimentar las bases de un mejor país, conocido por su extenso historial de violencia que tiene nuestro país, el cual intentamos sepultar y olvidar. Con acciones como esta, podemos decir que demuestran la determinación de los colombianos a superar nuestro ayer para un mejor mañana. El conocido y polémico proceso de paz entre la FARC y el gobierno colombiano ha estado de hecho en que el proceso de paz con la FARC y el gobierno colombiano. Este hecho ha ayudado a la conciliación de nuestro país y una verdadera paz, cuyos ciudadanos puedan sentirse verdaderamente orgullosos de pertenecer a esta patria. Y a pesar de toda controversia que rodea a este proceso, la meta, digamos que se cumplió el pasado 23 de junio de 2016. Después de casi 4 años de negociaciones, el proceso finalmente acabó con la firma del acuerdo del cese bilateral de fuego aprobado por las dos partes que participaron en este proceso. Bueno, compañeros, sin embargo, esto no acaba aquí. Después de tan debatible etapa llena de aquella llamada reforma, se reafirman los compromisos fijados en La Habana, Cuba, la etapa del posconflicto, lo cual, si bien lo más destacable de las negociaciones era garantizar la paz para toda la población colombiana azotada por la guerra,
a través de la historia, varias mentes ilustres han ratificado la idea de que la paz no es solamente el fin de un conflicto, que la verdadera paz es más que solo eso, y que en esta etapa tenemos la responsabilidad de hacer que este concepto funcione, pero esto no va a suceder de isopacto, se requiere de un proceso igual o más largo al realizado para moldear a cada colombiano en un espíritu de paz. Y eso es el progreso. De eso depende a lo largo del conjunto de todos estos factores que aglomera deberes que perfeccionan para alcanzar tan deseable felicidad. Empecemos desde el costo monetario. De esta manera, según el estudio del Congreso de la República, los 10 primeros años de esta primera etapa del conflicto le costará al país, digamos, una cifra de 90 millones de pesos. Y desde ya los corruptos han empezado a implementar y a planear cómo robarse este dinero. Está bien intencionado este dinero. Afortunadamente, organismos como la Unión Europea, esta organización intenta implementar sistemas que garanticen a estos fondos que lleguen a donde se supone que debe llegar y donde debe ir. Con todo esto, agentes externos como el gobierno de Canadá han decidido aportar al conflicto, en particular con un monto de 56.7 millones de dólares canadienses, los cuales son anunciados en los próximos meses, como en julio, lo cual la ministra de Desarrollo Internacional y la Francofonía, Marie-Claude Béraud, de estos 56.7 billones, son los primeros 20 van a ser contribuidos en el periodo 2016 al 2019, o sea, nos falta un año para que estos 20 millones se terminen de desembolsar y el resto en otros 4 proyectos con diferentes propósitos. Sí, compañero. Pues esperemos que todo esto, lo que se plantea según el proceso de paz, pueda llegar. Digamos que no significa todo lo que está perdido, pero vamos por un buen camino. Faltaba uno. Ya. Faltaba un minuto. Bueno, compañero, pues le damos gracias al profesor Jorge Mario de la Universidad de Pamplona, que nos da la oportunidad por medio de la tutoría del área de problemas rurales en Colombia, abordar este tipo de problemáticas que se le presentan en nuestro país y poder tener nosotros una perspectiva, una visión y una crítica de este proceso. Así es. De quienes habló, Heriberto Verdecia, mi compañero, Elkin Sánchez. esperemos que esta crítica sea constructiva y podamos llegar a un feliz término del proceso de paz con la guerrilla y con los Implicados. implicados en este proceso.